¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un producto que prácticamente ya no se ve tan seguido como antes, y estamos hablando de una videocámara de la marca Sony en formato 8 milímetros. Concretamente es una del tipo Digital 8. Y de entre todas las videocámaras en formato 8 milímetros, esta es prácticamente de las mejores y más altamente recomendables para visualizar y hacer transferencias de cintas en formato 8 milímetros. Así es que si quieren saber más, quédense al video, compartan, suscríbanse y apoyen con un like. Así es que bueno, este tipo de videocámaras ya prácticamente no se ven tan a menudo. Estamos hablando de estos tiempos 2025, ¿ok? No recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que presenté aquí en el canal una de Digital 8, pero sí sé que hay uno de los videos de los que más visualizaciones tiene, precisamente es acerca de este tipo de videocámaras. Así es que bueno, el modelo correcto de esta videocámara es eh, DCR-DRV730. De acuerdo a la información encontrada por internet, esta videocámara salió al mercado por primera vez en el año 2001. Estamos hablando que ya prácticamente cumplió 24 años de antigüedad, y como pueden ver todavía se mantiene en muy buena condición. Tiene un pequeño detalle el cual voy a mencionar. No le afecta para nada su desempeño tanto en reproducción como en filmación, y además tiene unas características muy suaves, no solamente en cuestión de imagen y audio, sino que también en conectividad. Ok, bueno, entonces esta videocámara, como dije, ya hace 24 años que salió al mercado, y pues bueno, todavía está dando guerra, y les digo que es una de las mejores que pueden ustedes conseguir. Por ejemplo, si ustedes tienen cassettes antiguos en formato video 8, high 8 y por supuesto digital 8, esta videocámara sin duda alguna les va a servir para todos los formatos de 8 milímetros. ¿Ok? Hay algunas videocámaras que son digital 8 y no son compatibles con formatos anteriores. Ciertos modelos, pero la gran mayoría de videocámaras digital 8 te van a ser compatibles con todos los tipos de cassettes 8 milímetros. En la descripción les voy a dejar el enlace directo a un artículo que encontré en internet, y está muy interesante porque ahí te menciona ciertos modelos que no son retrocompatibles con cassettes de 8 milímetros, para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, allá al fondo tenemos un bonche de cassettes, o un grupo, un altero de cassettes. Concretamente son 9. Bueno, ahí están 8 al fondo, pero al interior de la videocámara hay un noveno cassette. Y como cassette adicional vamos a presentar este cassette que tengo aquí, pero no es un cassette para grabar, sino este cassette es muy importante porque es un limpiador de cabezal. ¿Ok? Por ejemplo, esta videocámara que estamos observando no estaba reproduciendo absolutamente nada. Cero señal de video, cero audio. Y después de reproducir este cassette 5 o 6 veces aproximadamente completo, ahí pueden ver que no es mucha la cantidad de cinta que requiere. Ustedes introducen este cassette y lo ponen a tocar 5 o 6 veces, y van a ver que su videocámara va a quedar como nueva otra vez. Ok, se va a restaurar la calidad de audio y de imagen. Así es que en este video vamos a dejar obviamente registrado que esta videocámara está leyendo completamente todas las cintas. Digo, si en caso que después de cierta cantidad de cassettes diera problemas con imagen o audio o ambos, necesitan tener un cassette como el que le acabo de mostrar para hacer limpieza y que vuelva a restaurar la calidad de imagen y video. Así es que bueno, entonces
vamos a mostrar un poquito aquí de lo físico, lo estético. Vamos a remover aquí el cubrelente. La lente está en óptimas condiciones, cero rayones, nada, está súper bien. Esta videocámara, una de sus principales características es que tiene visión nocturna, conocida como Night Shot. Ahí lo pueden ver, ahí Night Shot, ok, este interruptor. Y con él vamos a poder visualizar en la noche. Vamos a poder hacer grabaciones a plena oscuridad y vamos a poder visualizar, grabar así como si tuviéramos, pues sí, visión especial, ¿no? Como un superhéroe. Bueno, esa es una característica. La otra característica que tiene es que podemos hacer enfoque manual. Esta perilla se mueve y por aquí, aquí abajo precisamente tiene un interruptor. Este interruptor que está aquí es precisamente para elegir si quieres enfoque automático como está ahorita o manual. Si escoges manual tienes que ajustar la perilla de acuerdo a lo que tú necesites. Ok. Y bueno, ahorita Night Shot está desactivado. También tiene un tercero, bueno, un segundo que es, no lo mencioné, Super Night Shot. Ok, a ver si se alcanza a mirar. Ahí está, Super Night Shot. O sea, tú activas el Night Shot, pero si quieres todavía mejor, mayor visibilidad a plena oscuridad, aplicas Super Night Shot y debe de ser más todavía captación en la oscuridad. Ok, 500 X de zoom digital, imagen fija. Ok, y ahí está el modelo que les había dicho, sistema NTSC. Ok, y qué más, aquí arriba lo que es los controles de reproducción. Ok, y también vamos a ver que precisamente tiene aquí este botón. Presionas primero ese botón y luego el rec y vas a hacer un borrado completo de la cinta. Ok, si es que la quieres volver a utilizar. Ok, controles de volumen aquí abajo. También vamos a ver qué es luz de fondo, el fader, que es el efecto de fundido. Ok, y aquí vamos a ver que tenemos unos puertos de conexión. Ok, por ejemplo tenemos conexión a USB. Ok, ahí está, salida y entrada DB in, y este que es para LAN. Ok, tenemos este otro puerto, salida para Super Video. Ok, y también salida para audio y video. Ok, este es del tipo 3.5 milímetros. Vamos a utilizar esa salida para conectar nuestra videocámara al televisor y vamos a visualizar parte de los videos aquí mismo en el monitor y también en la pantalla. Ok, en la parte superior también tenemos el control de zoom out, zoom in, wide en tele, el botón para tomar fotografía. Cabe señalar que este modelo viene con tarjeta de memoria, y en este caso, como muchos sabemos, Sony utiliza las tarjetas de memoria Memory Stick. Ahí está el logotipo Memory Stick. Ok, y los archivos, bueno, antes de seguir con los archivos, hay muchas videocámaras que toman solamente, lo he dicho en el canal también, pura fotografía y la almacenan en la tarjeta. Pero en este caso, esta videocámara hace las dos cosas. Toma fotografía, calidad megapíxel, y también puede tomar pequeños clips de video, una resolución muy básica, más adelante lo vamos a mencionar, y te los deja en archivo MPEG Movie, ok, de película. Entonces puedes tomar video, pero no crean que es como en estos tiempos que hay tarjetas de memoria de grandes capacidades de 16, 32 o más gigabytes. Ok, vamos a expulsar perdón, la tarjeta, que por cierto va incluida aquí en el paquete.
y es una Sony Memory Stick de solamente 32 megabytes. Digo, en estos tiempos que ya todos gigabytes, pues ahora, bueno, en aquellos tiempos 32 megabytes. Ok. La resolución para estos clips de video que se pueden capturar con esta videocámara, resoluciones de 320 por creo 120, son resoluciones básicas muy bajitas, 15 segundos, 30 segundos a lo mucho. Entonces son videos muy pero muy básicos, elementales, ok, para que no crean que graba como las de hoy en día, que pones una tarjeta y grabas en alta definición. No, recuerden que era año 2001, ok. Sin embargo, para año 2001 pues todavía ofrecía muy buenas cosas, ok. Esta videocámara no trae batería. Sin embargo, conectando el adaptador de corriente aquí, vamos a poderla hacer funcionar sin problema, ok. Allá al fondo tenemos el cargador ya conectado y en los momentos más lo vamos a enchufar, ok. Vamos a ver qué más sigue por acá. Bueno, este era botón para soltar la batería, si en caso es que tuviera batería. Hacia abajo ya la libera, ok. El visor está en excelente condición, está limpio, se puede ver la imagen, todo muy bien. Y acá tenemos lo que es el selector de funciones. Vamos a hacerle aquí un acercamiento. Mira, ahí puedes ver que es digital video, ok, una videocámara digital 8, ok. Y este es el selector de modalidades. Ahorita está apagado. Tienes que presionar este botón verde y girar, por ejemplo, si quieres filmar en cassette. Ahí está, filmar en cassette. Ahí está, lo mueves a donde dice cámara y ahí va a estar listo para grabar en cassette. Si lo mueves otro más hacia abajo, vas a estar listo para capturar, no importa si es foto o video, ok. Vas a estar listo para capturar solamente en tarjeta, ok. Y aquí, por ejemplo, cuando vamos a grabar en cassette, el cassette se graba puro video, ok. Vamos a ir hacia arriba. VCR es para visualizar el contenido que se grabó en cassette, ok. Y por ejemplo aquí tiene una pequeña muesca que dice lock. Entonces, por ejemplo, lo movimos hacia la, bueno, lo recorrimos hacia la derecha, y eso es para evitar que cuando tú muevas este selector se vaya hasta abajo donde dice memory. Es decir, que todo el tiempo tu videocámara esté asegurada de que vas a grabar en cassette, ok, porque puede darse el caso de que por accidente lo recorres todo hacia abajo y estarías grabando en tarjeta de memoria, ok, y podría ser que tú estás creyendo que estás grabando en cassette, pero en realidad estabas grabando en tarjeta y los tiempos en tarjeta son demasiado limitados, 15-30 segundos. Esos son los tiempos que te permite grabar, ok. Entonces por eso tiene esta pequeña muesca aquí que dice locked, ok, para evitar precisamente que se vaya hasta abajo. La vamos a quitar y ahora sí nos podemos ir hacia abajo donde dice memory. Ahí está, memory, ok. Más adelante vamos a mencionar cómo es que podemos seleccionar, visualizar fotografía y video usando solamente la tarjeta, ok. ¿Qué más? En la parte frontal vamos a ver aquí, ya dijimos que el lente está en óptima condición. El sistema de sonido, los micrófonos son calidad sonido estéreo, ahí lo pueden ver, mira, ahí está, estéreo, right left, ok, está estéreo, ok, e inclusive tiene un sensor ahí para remoto, pero obviamente no lo tenemos. Entonces, ok, ahí está el sensor CCD, ok. Vamos a ver esta parte que también tiene para sacar señal de audio hacia audífonos o algún altavoz externo. Y
También podemos conectar un micrófono externo, ok. Al parecer los dos son de 3.5 milímetros. Vamos a conectar este cable. No es correcto, solamente para ver que sea 3.5. Ahí está, 3.5, si entra bien. Ok, y este sí, también, mira, casi entra todo. Ya si lo empujo todo, ya entra. Ok, entonces ambas entradas y salidas son de 3.5 milímetros. Ok, ¿qué más nos falta? Básicamente eso es. Y para poder abrir la compuerta del cassette tienes que ir hacia abajo y hacerlo como es en las videocámaras mini DV, que es este botón, recorrerlo hacia la derecha, alzarlo, y si estuviera la batería instalada ya estaría subiendo esta pieza y aventándolo hacia enfrente. Ok, en unos momentos más vamos a ver eso. Al interior ya está limpio, al exterior también ya se limpió. Ok, y como les digo, es muy importante tener un cassette limpiador, porque después de reproducir varios cassettes, los cassettes tienen impurezas y poco a poco van ensuciando el cabezal. Entonces les recomiendo altamente que tengan un cassette limpiador para evitar que pierda calidad de audio, video o ambas. Ok, entonces vamos a conectar la videocámara. Ok, ahorita está en posición de apagado. Ok, vamos a conectarlo. Este conector, bueno, yo le digo que es una T invertida, porque si lo ven de frente tiene como un piquito hacia abajo. Ok, ya visto en persona, mira, ahí está, es como una T, más o menos. Ok, entonces está hacia abajo, ahí está, ya está conectado. Vamos a poner esto acá. Ok, el único detalle que tiene esta videocámara, había dicho antes de iniciar el video, consta de lo siguiente. Por ejemplo, abres aquí el monitor y puedes darte cuenta que el monitor aparentemente daba el aspecto como que tuviera algún tipo de pegamento, algo embarrado aquí, pero en realidad no es eso. Es prácticamente como que el monitor sufrió algún tipo de calentamiento, no sé, es algo permanente que tiene, y lamentablemente no se le puede quitar. El cristal por lo visto sufrió algún sobrecalentamiento. Aún así, como ustedes pueden verlo, puede dar imagen, se mira bien, si se logra distinguir la información, todo se ve bien. Ok, entonces parte de los cassettes los vamos a ver aquí y otra parte vamos a verlo en la televisión. Ok, entonces vamos ok, antes de iniciar, vamos a echarle un vistazo aquí rápidamente. Estos controles nos faltaron explicar qué onda. Por ejemplo, acá tenemos una ventana de la tarjeta. Entonces ahí se ve cuando está la tarjeta instalada. Vamos a sacarla y ahí se ve. Levemente se ve que no hay nada. Ya la instalamos y ahí se ve que hay una tarjeta. Ok, es nomás meterla toda hacia el fondo. Los controles para la pura tarjeta de memoria son esta zona que está aquí, delimitada por esta línea. Ok, estos controles son para la tarjeta y estos cuatro que se ven aquí también. Ok, entonces cuando tú estás dentro ya del modo tarjeta, vas a navegar, avanzar o retroceder con estos signos. Ok, son los botones de navegación entre el material que tengas capturado. Ok, y play es para, en algunas veces si vas a reproducir el archivo y en otras seleccionas, y ya que le seleccionaste vas a reproducir con este botón que dice MPEG, playback o pausa. Ok, aquí es para borrar los archivos.
Mix Memory, no estoy seguro exactamente como para qué. ¿Qué más? Bueno, para desplegar la información que te arroja aquí en la pantalla, que te dice la hora, cuánto tiempo transcurrido, qué tipo de grabación, si es video 8, high 8, digital 8, etcétera. Ok. Podemos hacer playback zoom durante la reproducción, podemos amplificar, hacer un acercamiento, más adelante lo vamos a hacer. Y qué más, el menú, y ya cuando estés dentro del menú vas a poder avanzar con esta perilla de desplazamiento arriba abajo, y empujas para seleccionar, ok, hacia enfrente es para seleccionar, ok. Y aquí están otros ajustes como la exposición, etcétera. Dice seleccionar, para seleccionar push, ok, select push, execute, ejecutar, ok. Bueno, entonces estos básicamente los controles que hay aquí, más que nada para la tarjeta de memoria. Y este botón puntito que está aquí es para reiniciar los ajustes de fábrica, ok. Bueno, entonces vamos a ir entonces con el encendido de la videocámara. Ya está todo, ok. Vamos a ponerle como para filmar. Ahí está, ok. Vamos a echarle un vistazo, ok. Ahí está, mira, ahí podemos observar que a pesar de que tiene este detalle ahí en la pantalla, se puede observar bien, ok. Déjame ver si tenemos aquí algo para... Bueno, vamos a usar aquí el remoto, mira, más o menos para que se den una idea. Ahí está el remoto y ahí lo estamos viendo. Solamente esta pequeña como decoloración que tiene ahí, que lo hace ver un poco blanquecino el monitor, pero en realidad sí está dando imagen, ok. No hay rayas, no hay nada, solamente la parte de arriba es superficial lo que tiene, ok. No está quebrado nada, el monitor está todo perfecto, ok. Vamos a aplicar visión nocturna, night shot. Ahí está, mira, night shot, está night shot. Ahí también tendría que apagar toda la luz, mira, vamos a apagar las luces. Ahí está 100% a oscuras, ok, 100% oscuras. Y vamos a ver visión nocturna. Ahí está, mira, ok, ahí está. Bueno, vamos a girarlo con la cámara también. Está, ok, esta visión nocturna, ok. Es un poquito aquí complicado manejar las dos videocámaras, pero estamos viendo que efectivamente sí está dando señal de visión nocturna, ok. Vamos a aplicar el Super Night Plus. Ahí está, Super Night Shot, que es un poquito más como que se paraliza un poco la imagen, como que se frisea o se congela un poquito, pero de todos modos, mira, ahí está, ok. Y aquí hay un pequeño mosquito que anda aquí. Bueno, ok, es que se siente atraído aquí por la única luz que está disponible. Vamos a quitar el night shot, ok, y regresamos, obviamente. Entonces ahí estamos viendo que el monitor efectivamente sí se puede identificar bien lo que está enfocando, si se ve bien, sin problemas. Es solamente un detalle superficial que tiene el monitor, ok. Por lo visto sufrió un sobrecalentamiento, y eso, o tal vez quiero pensar que la videocámara quedó mucho tiempo encendido el display, no la apagaron y se sobrecalentó y pasó eso, ok. Vamos a ver aquí el visor también. Ahí está, mira, es que también está un poquito difícil enfocarlo. Más o menos se ve la televisión que estamos usando. Déjame ver aquí el control, ok.
por lo visto es en blanco y negro. Sí, es en blanco y negro, pero estamos viendo que el visor sí da imagen. Ok. Y ahora sí, vamos a reproducir los videos. Para mayor apreciación, vamos a reproducirlos conectados a la salida de audio y video de 3.5 milímetros. Ok. Lo del monitor solamente lo hice para que vean que sí está dando imagen. Ok. Ahí está, ya está conectado. Igual esta videocámara da imagen en tiempo real. Y miren, aquí afuera también se alcanza a iluminar una pantalla. Ahí está, mira. Ok, perfectamente. Ahí está. Ok. ¿Qué más? Realmente esta videocámara tiene muchas cosas para explicar. Vamos a hacer lo mejor posible por dejarlo lo más claro. Ok. Vamos a entrar aquí, pero vamos a cambiar. Ahorita estamos en modo cámara. Vamos a cambiar a modo VCR, que es como playback. Bueno, para ambos casos hay. Ok. Por ejemplo, vamos a presionar aquí menú. Y aquí hay opciones. Ok. Aquí hay opciones de menú. Nos podemos ir aquí con la perilla hacia abajo. Mira. Ok. VCR set, el ajuste es para el playback, sonido hi-fi, stereo, TVC, esto no estoy seguro qué significa, DNR, audio mix, playback mode, automático, audio y video, hacia, okay, out. Salida de audio y video. Ok, vamos a dejarlo así como estaban. Ok, bueno, vamos a regresar. Ok, aquí hay ajustes del monitor también. El brillo, el color del monitor. Ajustes para fotografía usando la tarjeta de memoria. A ver. Still set, movie set. Ok, still set. Calidad de imagen super fina. Fina, calidad estándar. Vamos a dejarla en super fina. Nos alcanza para 95 fotos en esa calidad. Ok. Ajuste de video usando la tarjeta. Estas son las resoluciones que ofrece. Ok. 320 por 240 y nos quedan 3 minutos usando esa configuración. Y también hay otra más económica, igual es menos calidad, 160 por 112, nos alcanza 13 minutos. Si escoges la 320 por 240 son 3 minutos. Ok, y vamos a dejarlo igual. Remain te indica cuánto es el tiempo que te queda disponible. Return, photo save, listo. Vamos a regresar. Ok, este que es, ay, caray. Este es a ver, muy bien. Auto TV on, está apagada esa función. Canal de entrada, video 1, size normal, lenguaje. Estos son los lenguajes que tiene disponibles. Vamos a dejar en español. Ay, caray. Español. Regresar. Ok. Ya lo habíamos dejado en español, a ver. Sí. Sí, apareciendo ciertas cosas en inglés. Ok. La fecha. VIP. Display LCD, video. Ok. Todas estas funciones tiene. Vamos a regresarnos. Ok. Y por ejemplo, si nos vamos al modo videocámara o captura, también tiene
opciones aquí en menú y nos va a aparecer más opciones. Ok, ajuste de escena. Ajuste de escena. Estos son los tipos de escena que tiene. Si son imágenes para deportes que son a alta velocidad, puesta de sol o landscape, hay varias. Vamos a dejarlo automático. Tiene efectos también, mira, negro, ¿qué? Artístico. Este es como invertido, es como si fuera negativo. Ok, tiene también lo que es el sepia. Ahí está, sepia, blanco y negro también. Puede grabar en blanco y negro. Solarizar, slim, estrecho, pastel, mosaico. Ok, y vamos a dejarlo sin efecto. Efecto digital apagado. Ok, vamos a ponerlo aquí. Bueno, esto es así como que a grandes rasgos. También tiene esto del zoom digital, está apagado. Aspecto 16:9 está apagado. Mira, aquí ya cambió. Ya aparecen las dos bandas arriba y abajo, dos bandas negras. Lo vamos a dejar como estaba. Aspecto 4:3. Steady shot es captura estable sin vibración, activada. Night shot está activa la luz. Ok. Vamos a salirnos aquí. Return. Rec mode son las velocidades. Standard play, long play. Standard play es mejor calidad. Esta es menor calidad, mayor duración. Ok. Audio mode. 12 bits. 16 bits. Vamos a dejar un 12. Remain, el remanente. Return. Ok. Es lo mismo. Lenguaje español. Dice español, pero realmente no lo cambia por lo visto, mira. Ok, es a grandes rasgos el menú. Ok, entonces vamos a encender el televisor para demostrarles que da lo que es imagen y sonido en tiempo real. Ok. Ok, vamos a tener que conectar aquí porque se nos va a bajar la pila. Ok, ya está listo el televisor. Ok, listo. Ok, aquí está la televisión ya encendida. Ok, entonces vamos a volver a activar el canal de entrada y van a notar que bueno, voy a cerrar esto y van a notar prácticamente que el sonido se escucha como un eco o tal vez se vicia el sonido. Ok, activamos canal de entrada número 2, 3.5 y van a escuchar mi voz con un eco. Vamos a subir el volumen de la tele. 3, 2. Ok, ahí está muy... El micrófono de esta videocámara tiene muy alta sensibilidad porque realmente estoy como a 45, 50 centímetros y el volumen de la televisión está como a 5 puntos nomás y realmente sí la voz se escucha con eco. Ahí me pueden escuchar que estoy con eco. Okay, estoy prácticamente como a medio metro y el micrófono está por acá, mira. Ok, ahí lo pueden escuchar. Entonces vamos a ver aquí en la televisión. Ok, voy a poner esto aquí. Oh,
Tal vez se apagó porque está en el modo de ahorrar batería, yo pienso. Vamos a encenderlo otra vez. Ahí está. Ok. Ok, ahí está. Vamos a girar. Estamos girando la videocámara. Ahí está, mira. Ok. Ok. Ahí está. Y aquí mi mano. Ok. Ahí está en la televisión igual. Ok. Entonces está dando imagen. Vamos a activar Night Shot otra vez. Y ahí está, mira. Visión nocturna. Ok. Supervisión nocturna. A ver, vamos a poner esto. Ahí está. Incluso se ve un poquito más como en cámara lenta, pero es porque tiene así como que más, es más intensa, más la luz, la que arroja es más intensa. Ahí está, ok. Vamos a ponerlo todo oscuras. Ahí está, visión nocturna. Bien el estilo de la película Rec. Ahí de repente se puede ver a alguien atrás. Ok. Vamos a quitar Night Shot. Ahí está. Ahora sí normal. Y bueno. Ok, ahora sí vamos a ir a lo que es la reproducción de cintas. Ok, vamos a abrir la compuerta, como habíamos dicho. Este botón hacia enfrente. Alzamos. Ok, este es un cassette que ya tenemos ya instalado. Por ejemplo, este es un cassette Sony, tiene el puro número 8, significa que, bueno, estaba orientado para videocámaras en formato video 8. Solamente hay video 8, high 8 y digital 8, son tres. Ok, entonces todos estos cassettes que están aquí tenemos de los tres tipos que acabamos de mencionar: high 8, este es otro video 8, high 8, y por ejemplo aquí vamos a tener uno, mira, acá está, digital 8. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? La diferencia va a ser, bueno, las calidades. El video 8 fue el primer formato, después le siguió el video 8 y por último el digital 8, que ya fue una mejora pues notable. Ok, recuerden que les voy a dejar el artículo para que el que quiera saber más acerca de los formatos, ahí viene bien explicado. Ok, entonces, por ejemplo, en este cassette que viene digital 8, para grabar nos va a alcanzar, por ejemplo, en calidad SP Standard Play 60 minutos, Long Play 90 minutos. Menor calidad, mayor tiempo, mayor calidad, menos tiempo. Okay. Y acá hay otro cassette parecido, pero este es High 8, que también puede hacer grabaciones en digital 8. Ok, entonces sería High 8, nos alcanza para 2 horas y la mitad, es decir, 1 hora en digital 8. Es lo mismo como acabamos de ver ahorita con este cassette: mayor calidad, menos tiempo; menor calidad, mayor tiempo. Igual aquí. Ok, digital 8 es mayor calidad y por eso alcanza solamente 1 hora. High 8 es una calidad un poco más baja y alcanza más tiempo. Okay. Entonces vamos a hacer la reproducción, la lectura de todos esos cassettes que ven ahí, los vamos a reproducir.
Ok, entonces vamos a iniciar con... Ok, vamos a iniciar con este. TDK High 8. Ok. Son 9 cassettes que vamos a tener a prueba. Ok, y vamos a cambiarle aquí en modo VCR. Ahí está. Porque estábamos en modo videocámara, pero lo vamos a dejar en modo VCR. Ok, bueno, este no lo vamos a... Lo vamos a dejar abierto. No lo vamos a cerrar para no estar abriendo y cerrando cada rato. Ok, entonces ahí está listo. Voy a dejar el monitor aquí abierto. Y aquí en el monitor de repente nos va a aparecer que la cinta la detecta en High 8 o Video 8. Ok, entonces vamos a darle playback. Playback. This is the place that we eat. And there's our backyard. Right over. This is where we watch TV. And there's our backyard. Ahí está. The couch. Messiness. Vamos a activar la pantalla. And this is our hallway. Ahí está, es una cinta, es una grabación High 8. My uncle's stuff. Okay. And my uncle. This is my mom just clean. This is see our skylight. Okay. It's not on still. Ok, vamos a cerrar y abrir otra vez para que lo pueda expulsar. Con mucho cuidado. Y ahí está el cassette sin problema. Ok, este es el primer cassette. Vamos a ir con otro cassette. Ahora le toca uno del tipo Video 8. Ok, son grabaciones aleatorias de diversas épocas que fueron grabadas obviamente en diferentes videocámaras. Esto es una muestra para que vean que esta videocámara les puede leer absolutamente todas las cintas Video 8. Bueno, 8 milímetros. Vamos a darle playback. Y ahí está, mira. Ok, ahí están grabando. Ok, ahí está. Ok. Estaba leyendo en ese artículo que la resolución del Video 8 me parece que eran 400 líneas horizontales. Y después salió el High 8 que la aumentó, no me acuerdo si fueron a 500 o fue el Digital 8 el que alcanzó las 500. No estoy seguro, pero ahí viene bien explicado. Okay. Vamos a ir con otro cassette. También es Video 8. Este tiene un poquito aquí como que ya se está queriendo llenar de humedad. Al final de este video vamos a darle otra limpieza para que quede asegurado que está limpio bien. Okay. Vamos a leer este cassette. Es el tercero. Ok, y... Okay. Ahí está. Playback. Ahí está el otro video. Ya está, que suave se ve. Esas pequeñas rayas horizontales son fallas de origen del propio cassette. Ahí está, mira.
hemos tenido de repente videocámaras que han mordido los cassettes y sí, lamentablemente se... Ahí está, miren. Es una 8, video 8. El puro 8 aparece sin la palabra high. Ok, y bueno. Ok. Con esto van 3 cassettes. Vamos a ir ahora con este cassette que, bueno, es high 8, pero habíamos comentado que puede grabar también en digital 8, y de hecho aquí lo marqué con D8 para saber que tenía grabaciones hechas en videocámaras o equipos digital 8. Ok, vamos a introducirlo. Siempre empujar donde dice la palabra push, que en este caso aquí dice, mira, push. No hay que empujar acá, siempre aquí. Ok. Ok, vamos a dar playback. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, grabando, 3, 2, 1. Es filmadora Sony Digital Handycam, formato digital 8. Estamos haciendo close-up a los ojos del búho. Vamos a activar la Night Vision. Ahí pueden ver que dice D8, digital 8. En persona se ve mejor el Night Vision. Okay. Desactivamos el Night Vision. Okay. Un poquito para allá. Y vamos a finalizar. Ok, en este caso ya vimos que efectivamente son grabaciones que fueron realizadas. I've got a close up of that mug. Everybody shoots pictures back and forth. I'm not wasting my film yet. I don't have film. I got 400 pictures. Oh my God, Stacey's darling. Mom. Ok, ya leímos stop. Esta videocámara, por ejemplo, cuando detecta perfectamente cuando es una grabación video 8, high 8, y te aparece aquí en la pantalla, por ejemplo, D8 y una flecha y sale high 8, que se baja pues de digital 8 se baja high 8, o a veces viceversa. Ok, vamos a sacar este cassette. Entonces este cassette lo puedo leer sin problemas, grabaciones de las dos, high 8 y digital 8. Ok, acá está otro cassette que es digital 8. Ok, ya con este llevamos 4 cassettes, este es el quinto. Ok, vamos al playback, sonido. Ahí está. Samsung high 8. Estamos grabando directamente a un cassette digital 8, pero el equipo high 8. Estamos haciendo zoom a las mascotas. Listo, finalizamos la grabación. Aquí se cortó de tajo, pero bueno, mire, aquí aparece high 8, video 8 a digital 8. Esa es una grabación digital 8. Finalizamos. Y ahí está otra grabación de otro momento. Ok. Está suave.
Esta también es Digital 8. Ok, ahí lo podemos ver aquí en el monitor de la pantalla. Digital 8. Ok. Y ahí lo pueden ver, la mancha blanquecina es superficial porque por debajo de esa mancha sí se logra ver bien que es exactamente lo que está reproduciendo. Perfectamente se ve. Okay. Vamos a pararlo. Y igual abrimos, cerramos. Ok, ahí está. Van 5 cassettes. Vamos a ir con otro. Este es un vídeo 8. Ok, igual así como está la voy a darle play, no ocupo ponerla parada. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabando, Yoshi, ¿está? Rec, está. 3, 2, 3, 2, 1, grabando, vamos a encender la antorcha. Todas estas 3, son 2, 3, grabaciones 2, que ya había 1. hecho incluso desde años atrás y han quedado ahí en cassettes. Finalizamos. Ahí está. Ok. Ahí sigue reproduciendo, me parece. Sí. Pero es de otro momento, mira. 30 de septiembre de 2008. Ok. Ok, ahí está. Vamos a sacar ese cassette. Okay. Cassette High 8. Playback. So. Okay. Habíamos dicho que podíamos hacer acercamiento durante el video. Vamos a ver, ahorita me acordé. Presionamos un botón aquí que dice Playback PB Zoom. Y mira, vamos a verlo aquí en la pantalla para que se vea más a detalle. Ok. Subimos la imagen a ver. Ahí está, mira. Estamos moviendo la imagen con la perilla. Quitamos el zoom. Otra vez. Estamos haciendo zoom durante la reproducción. I got it. On camera. Ok. Vamos a sacar este cassette. Ok. Ok. Es el octavo cassette, vídeo 8. Playback. Ok, está. Perfectamente, todo bien. Get a different angle here if I can. I'm moving over a little bit.
Igual podemos regresar un poquito. Adelantamos. Ok, ahí está. Bien, vamos a sacar este cassette. Okay. Y finalmente va a ser este cassette, el 9º cassette. Okay. Playback. Exactly. Ahí está. Well, I'm so glad. That's good, Jeff. She has done. Ahí está. Ok, listo. Vamos a sacar este cassette. Vamos a poner un cassette para grabar. Ok, ya se cumplieron los 9 cassettes. Vamos a usar uno de ellos para grabar. Ok, y va a ser este en Digital 8. Ok. Igual podemos grabar en cualquiera de los otros que vieron sin problema. Ok, pero lo voy a hacer en este. Así. Vamos a bajar un poquito el volumen. Ok, cerramos. Cambiamos a modo cámara. Ok. Modo filmación. Y como se pueden dar cuenta, ya está ahí listo. Entonces vamos a hacer una grabación. Ok. Recuerden que la videocámara pues da imagen en tiempo real. Entonces vamos a ponerlo así. Ok. Vamos a hacer una grabación. Aquí con este botón que está aquí. Se graba con este botón. Ok. Este botón es para grabar. Ok. Vas, 3, 2, 1, vámonos. Ok. Grabación de prueba. Ahí estamos viendo que en la pantalla está grabando. Ahí está avanzando el tiempo. Ok, ahí está. Grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1. Es con visión normal. Vamos a ver un montón de cables. Ok. Vamos a quitarle zoom. Vamos a hacerle zoom aquí al cassette que dice gatos. Ok. Aplicamos Night Shot. Ok. Estamos viendo diferente visión. Night Shot Plus. Ok. Y vemos que está más concentrada la lámpara, la luz, aunque el movimiento es más quieto. Ok. Quitamos Night Shot y ya quitamos la grabación. Ok. Vamos a ir ahora a modo playback, es decir, VCR. Ok. Vamos a regresarlo. Yo creo que ahí está. Vamos a darle playback. A ver cómo quedó. Ok, hizo un poquito más atrás. Ya casi latinaba. Ok. Oh, borré un pedacito de lo de los gatos. No quería borrar ese video. Ok, está el video.
y vamos a darle volumen. Ahí está. Ok. Grabación de prueba. Ahí estamos viendo que la pantalla está grabando. Ahí está avanzando el tiempo. Ok, ahí está. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Es con visión normal. Vamos a ver un montón de cables. Okay. Vamos a quitarle zoom. Vamos a hacerle zoom aquí al cassette que dice gatos. Okay. Aplicamos Night Shot. Okay. Estamos viendo diferente visión. Night Shot Plus. Okay. Y vemos que está más concentrada la lámpara, la luz, aunque el movimiento es más quieto. Okay. Quitamos Night Shot y ya. Ahí está. Ahí vimos efectivamente que pudo registrar la grabación sin problemas, con visión normal y con los dos tipos de visión nocturna. Ok. Vamos a cambiar otra vez a modo videocámara, y solamente para mostrarles el enfoque. Ok, es una de las partes que se me olvidó mostrar también. Vamos a ponerlo cámara. Ok. Vamos a ver aquí en la televisión. Ok, a ver. Ok. Déjenme poner aquí el... Ok, vamos a poner este búho que está acá. Bueno, voy a cambiarlo. Vamos a poner este león que está aquí. Y ahorita lo voy a enfocar. Es el león que se ve ahí. Ok, entonces ahorita el enfoque está automático. Ok, estamos viendo, mira, ahí enfocó de forma automática. Ok, ahí se puede ver perfectamente, muy bien. Ahí está el león. Vamos a cambiarle a enfoque manual. Ahí está, enfoque manual. Y voy a mover la perilla de la videocámara. Ok, la voy a mover y se va a empezar a ver borroso, mira. Ok, aquí estoy moviendo la perilla y ahí se pierde. Ahora lo vamos a enfocar manualmente. Y ahí está. Igual si le sigo dando, pierdo el enfoque. Ok, ahí perdí el enfoque otra vez. Tengo que regresarme. Y ahí está otra vez el enfoque manual. Ok, entonces cada vez que uno gira aquí la perilla, esta perilla se ve ya sea más claro o más difuso. Ok, vamos a volverlo a dejar en manual, en automático, perdón. Ok, vamos a cambiar ahora lo que es grabar video, pero con tarjeta de memoria. Ya vimos que en cassette sí efectivamente pudo leer todos los 9 cassettes, grabar sin problema. Ahora le toca a la tarjeta de memoria. Okay. Entonces para eso vamos a mover aquí en el selector y lo vamos a recorrer hasta donde dice Memory. Okay. Aquí en esta última posición que dice Memory, ahí está, Memory. Okay. Entonces la videocámara ya está lista para tomar video y guardarlo en la tarjeta de memoria. Vamos a tomarle video a esa figura, al león que está aquí. Otra vez en la imagen, en el televisor se va a ver así. Así se va a ver, como que está a punto de brincarnos. Ok. Entonces vamos a mantener una
una resolución de 320 por, ¿cuánto dijimos? 160 me parece, o 120, no recuerdo bien, pero es 320. Ok, vamos entonces a darle grabar, rec. Ok, puede ser rec aquí arriba o rec aquí en el botón que habíamos dicho. Vamos a ponerle rec aquí. Así que ya está grabando. A ver, otra vez. No, entonces va a ser acá. Ahora sí. Realmente no estoy... A ver. Tengo que abrir aquí. Ah, sí, ahí estaba. Ahí está grabando. Van a ser... Ahí está, 15 segundos. Ok. 15 segundos. Vamos a tomar un segundo video con iShot. Ok. Y voy a hacer acercamiento aquí para que vean. Ok. Ok. Vamos a grabar. Tiene que ser con el botón que está en la parte posterior cerca de la batería entonces. Ahí está grabando. 15 segundos es lo más que te permite grabar. A una resolución de 320. Ok. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Y ahí está. Ok. Solito se termina una vez que se cumplen esos 15 segundos. Entonces vamos a cambiar en el tipo tarjeta de memoria. No necesitamos cambiarle el selector que está en la parte de acá a VCR, sino que lo vamos a hacer aquí. Entonces aquí va a haber un botón que dice ok, play, para visualizar el contenido que se grabó. Al presionar play es como si nosotros giráramos esta perilla que estábamos hace rato manipulando. Cuando usas cassette te tienes que cambiar de cámara a VCR, pero en la tarjeta de memoria solamente con presionar play, con eso ya te vas al modo visualización de lo que capturaste. Así aparece el menú del modo captura. Ok, entonces si quieres ver el contenido en general, porque bueno, aquí te despliega el último video que tú capturaste. Ok, te muestra el último video, pero si quieres ver el contenido en general, es decir, varios, todo lo que contenga la memoria, vamos a presionar donde dice index. Aquí, index. Ok, y en index te va a aparecer así. Ok, actualmente tiene 21 archivos entre fotografía y video. Vas a saber que es video porque tiene el icono así como de cine. Este es video. Ok, vamos a avanzar con los signos de negativo, y ahí vas recorriendo, mira, con la flecha roja. Ahorita le va a dar lectura y ahí aparecen las miniaturas de lo que contiene. Por ejemplo, este archivo es fotografía y este es video. Ok, yo los capturé antes de hacer este video. Ok, vamos a darle hacia atrás. Igual puedes avanzar con el signo de más. Estamos avanzando. Es como un selector esto. Ok, hay más contenido. Y estos son los primeros lugares, del 1 al 6. Ok, todos estos, cuando no tienen icono o símbolo de cine, son fotografías, imagen fija. Aquí por ejemplo ya hay 3 videos y estos 3 de arriba son foto. Ok, ok, voy a poner un video que grabé, que es este, el 18. Para poder reproducirlo voy a tener que presionar el botón que dice MPEG.
A ver, este que está aquí, MPEG. Este ahí. A ver, vamos a darle en play. Ok, no, entonces tendría que ser, aquí resulta un poquito confuso. Tienes que presionar primero play como para seleccionarlo. Play, ahí está. Ok, y como este es un archivo de video, bueno, aquí me aparece, mira, aquí me aparece que es MPEG Start. Aquí en la pantalla no aparece, pero es un archivo de video. Ok, vamos a subir un poquito el volumen para que lo alcancen a escuchar. Ahí está. Vamos a presionar ahora sí el botón de MPEG Playback. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, esto es una captura con tarjeta de memoria. Estamos haciendo captura de video, es un video corto. Ok, 15 segundos se corta. Ok, le vamos a dar otra vez playback. Es que tengo ahorita abierto el monitor y se escucha un poco de eco por el sonido de la tele y el monitor al mismo tiempo. Vamos a darle MPEG Playback otra vez. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, esto es una captura con tarjeta de memoria. Estamos haciendo captura de video, es un video corto. Ok, 15 segundos se corta. Ahí está. Ok. Ahí está. Y vamos a darle otra vez en Index. Ok. Vamos a ver una imagen fija. En este caso vamos a ir a la 17. Damos play. Y ahí está la imagen fija. En este caso la imagen fija sí toma toda la pantalla. Ok. Ahí pueden ver que la imagen, y por cierto, tiene pues es calidad de al menos 1 megapíxel o cercano a, porque sí se ve muy bien. Vamos a darle un acercamiento, mira, así está la imagen, no está nada despreciable, está suave, se mira muy bien. Ok, esto es la imagen fija. Ok, vamos a dar otra vez index, vamos a avanzar para ver el video que grabamos del león. Ok, vamos a darle playback. Bueno, primero play y ya después playback o MPEG Playback. Ahora sí. Realmente no estoy. A ver. Tengo que abrir aquí. Ah, sí, ahí está grabando. Van a hacer. Ok, ahí nos quedamos a medias porque pensé que no estaba grabando, pero vamos a ver el segundo video. Avanzamos al siguiente. Ahí está. Es la misma posición, pero le aplicamos el efecto. El efecto Night Shot. Ok. Vamos a dar playback donde dice MPEG Playback. Ahí está grabando. 15 segundos es lo más que te permite grabar. A una resolución de 320. Ok, vamos a hacerle un poquito de zoom. Ahí está. Ok. Una vez más. Vamos a darle MPEG Playback. Ahí está grabando. 15 segundos es lo más que te permite grabar. A una resolución de 320. Ok, vamos a hacerle un poquito de zoom. Ok. Listo. Vamos a ir otra vez aquí a Index. Ok, y bueno, pues 21 de 21, ese es el último video. Ok. Por ejemplo, para borrar el contenido de la tarjeta de memoria. Vamos a... Ahí disculpen, aquí nos salimos con el botón de menú, pero vamos a dar ok, vamos a dar acá menú.
Vamos a enfocar aquí a videocámara. Ok, vamos a ver si lo podemos enfocar aquí bien para que se entienda. Ahí está. Ok, ahorita estamos en modo captura. Seguimos estando en tarjeta de memoria, pero esto es filmar en tarjeta de memoria. Ok, estamos entrando al menú y lo que ando buscando es formatear la memoria. Vamos a ir aquí donde está el símbolo de tarjeta de memoria. Ahí está. Y empujo la perilla. Ya entré a seleccionar las diversas opciones. Voy a ir aquí. Por ejemplo, borrar todo o darle formato. Ok, vamos a ver aquí, borrar todo. Dale que ok. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de memoria y es nueva y es la primera vez que la vas a introducir a que la lea esta videocámara, te recomiendo que le des aquí formato. Ok, y ya con eso ya para que la deje ya bien. Igual vamos a darle formato, ejecutar, enter, formateando. Completado. Regresamos, salimos de este menú. Ok, entonces nos sale que tenemos 0 de 52 archivos, más de 1152 imágenes en calidad super fina. Ok, vamos a ir entonces a lo que es el menú de playback. No hay archivos, efectivamente, porque ya borramos todo. Ok, al momento de presionar aquí el botón de play, aquí por un costado play, sale que no hay archivo. Ok, vamos a ponerla a grabar otra vez. Ok, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, grabando en tarjeta de memoria. Son 15 segundos, 15 segundos. Ahí está el león, acercamiento, finalizando. Ok, ahí terminó. Vamos a ir aquí donde dice play. Y ahora sí tenemos un archivo. Ok, ahora sí tenemos un archivo. Aquí está en la televisión. Ok, vamos a darle play donde dice MP playback. Ok, aquí en la videocámara ahí dice abajo, dice MP playback para empezar. Ok, entonces vamos a ver cómo quedó este video. Grabando en tarjeta de memoria. Son 15 segundos, 15 segundos. Ahí está el león, acercamiento, finalizando. Ok, una vez más. Ok, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Grabando en tarjeta de memoria. Son 15 segundos, 15 segundos. Ahí está el león, acercamiento, finalizando. Ok, muy bien. Ahora vamos a borrar nuevamente ese archivo. Ok, entramos acá donde estaba. Bueno, vamos a darle aquí, presionar un botón redondo con una pequeña como zanja en medio, dice delete. Ahí está. Nos pregunta que si queremos borrarlo y darle de delete otra vez es confirmar. 2 veces en delete es confirmar. Ahí está. Ahí perdonen ustedes por el vicio del sonido. Es que en cuanto se borra esta cosa, vuelvo otra vez al modo captura. Ok, solito se cambia a modo captura.
Ok, bueno, entonces de esa forma queda demostrado que pues bueno, está funcionando excelente. Creo que ya no tenemos cassette aquí, a ver. Ya no tenemos cassette, vamos a ver. Sí, tenemos un cassette aquí. Ok, ahí está. Y pues el cassette limpiador se lo vamos a correr una vez. Ok. Ok. Vamos a darle playback. Ok, necesita estar en modo playback. Ok, ahí está. Mientras la pantalla está azul, el cassette está corriendo, que es el cassette limpiador, y tienes que esperar a que solito termine de reproducirlo. Ok, aquí en el monitor, aquí está, mira, ahí está reproduciéndolo. Vamos a ver aquí información. Ahí está, ahorita está reproduciendo. Enseguida aquí al lado derecho vemos un símbolo como de cinta, y ese te sirve para indicar qué tanta cinta te queda disponible. Como es bien poquita, pues rápido se va a acabar. Ok, ahí se va terminando, y ahorita ya se termina, se para por sí solo. Ok, listo. Ok, igual lo regresamos. Ahí detiene el cassette, ya se terminó, es bien poquito. Ok, entonces bueno, cerramos y extraemos nuestro cassette limpiador. Ok, voy a cerrar y apago. Aquí ya, ahora sí ya está apagada. Desconectamos. Ok, y desconectamos. Okirok, entonces ahí lo tienen. Esta videocámara con aproximadamente 24 años de antigüedad todavía sigue dando batalla. Ok, recuerden que previo a este video no estaba dando absolutamente nada de imagen ni de audio, y pues la verdad, con solamente correrle 5 o 6 veces este cassette, incluso puede ser menos, pero me gusta más que sea esa cantidad de veces para estar más seguro, ya que al estar sin usarla por muchísimo tiempo, eh, pues bueno, las piezas internas se llenan de impurezas, de partículas, de polvo, de muchas cosas. Entonces a simple vista no parece, pero la diferencia es que al no reproducir ni audio ni video, quiere decir que hay suciedad al interior del cabezal. Entonces pues bueno, esta videocámara está comprobada que está funcionando perfectamente, a pesar del detalle que ya les mostré en el monitor LCD, que solamente es superficial, no le afecta para nada su desempeño, y está leyendo completamente todos estos cassettes que vimos, los pudo leer sin problema. Ok, con excelentes resultados, pudo grabar muy bien, y pues bueno, no tiene ningún tipo de problema. Ok, entonces este dispositivo, para quien esté interesado o interesada, se va con su cargador marca Sony, que está allá al fondo, ese Sony, y también se va con este pequeño filtro, que de hecho fue muy bueno que lo trajera porque les sirvió como de protección, a pesar de que trae su cubrelente, pero estos cubrelentes se suelen zafar
más si no traes maleta en donde almacenarla, se suelta. Y este, como va enroscado, protege más de que el lente principal no se vaya a dañar. Entonces este filtro va de cortesía, y el cargador ya lo dijimos. Cableado, lo que es este cable es un 3.5 milímetros con salidas RCA, los tres cables de colores blanco, rojo y amarillo. Okay, este cable no va incluido, es mi cable que uso aquí para los demostrativos, pero lo pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica. Igual cables de Firewire USB también tendrán que conseguirlos por separado. Ok, entonces pues de esta forma llegamos al final de este video, poniendo 100% a prueba esta videocámara y dejándolo de manifiesto en este video que está a prueba de todo. Ok, entonces bueno, como les digo, si están interesados en adquirir este y más productos, los invito a que visiten nuestra tienda en línea que está en la descripción. Ahí está nuestra página de Instagram, también nos pueden escribir. Y pues esta videocámara está excelente para rescatar y transferir cassettes antiguos a formatos más modernos, formatos digitales. Okay, pueden transferirlo a discos DVD, a diversos tipos de archivo, pasándolos a su computadora, etcétera. Okay, entonces de todas las videocámaras bueno, en formato 8 milímetros, este es una de las más completas. Okay, la Digital 8 es una de las más completas porque te va a aceptar de los tres formatos y más aparte todas las características y funciones que vieron en este video. Okay, sobre todo la conectividad que tiene. Okay, bueno, entonces para las personas que hacen transferencia, rescate de videos, esta es una excelente opción. Y las videocámaras que son Video 8 no son compatibles con grabaciones que fueron en Digital 8, tampoco no acepta, es decir, Video 8 es más limitado, es como que una opción accesible. Al ser la primera versión de 8 milímetros, es como que limitada, pero pues en precio es un poquito accesible. Ya de ahí le sigue High 8, que es un poquito más avanzado, un poquito más de compatibilidad, aunque como les digo, Digital 8 no tiene punto de comparación. Así es que bueno, pues ahí está, ahí lo tiene. La videocámara está excelente, 24 años después sigue funcionando perfectamente. No se olviden de conseguir un cassette limpiador, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza y van a devolverle la calidad de audio y video a su videocámara de una forma muy pero muy sencilla, como ya vieron. Ok, entonces bueno, ahí lo tienen, Sony Handycam Digital 8 funcionando de manera perfecta. Así es que pues bueno, saludos a todos, muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker, cualquier cosa aquí estamos en los comentarios al pendiente, que la pasen excelente y nos vemos, bye bye.